Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Nuestra solidaridad y que el pueblo español es maravilloso. Sí, bueno, pues desde aquí un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. Oye, mientras recibimos las primeras llamadas, vamos a ir calentando, ¿no? Y resolviendo dudas. Primero, ¿qué es el derecho de usufructo? Pues es un derecho que establece el Código Civil, en el que indica que las ropas, el mobiliario y los enseres que constituyen el ajuar de una vivienda, entre otras cosas, son para el cónyuge supérstite. Esto está dentro del derecho de usufructo y se concreta en el derecho de usar y disfrutar las cosas que nos dejan. Nuestros o sea, has dicho causantes. Ropas, mobiliarios y enseres, ¿no? Eso entra dentro de lo que se llama el concepto de ajuar doméstico. Vale. Y ese concepto también está dentro del derecho de usufructo. Entonces, si descendemos de lo general a lo particular, el usufructo es derecho de usar y disfrutar los bienes que nos dejan por herencia. ¿Quién tiene derecho al usufructo? Pues, en primer lugar, el cónyuge. Porque hoy nos centramos mucho en los derechos del cónyuge viudo y en el derecho de usufructo que le corresponde a este cónyuge, que normalmente es la persona a la que se le deja. Entonces, ¿quién lo puede disfrutar? El cónyuge viudo. Y luego se puede cuantificar, va en función de distintos parámetros y en función también de si concurre con hijos, concurre con padres, no concurre con nadie, solamente no había descendientes, entonces se valora de una manera distinta. ¿Y cuándo y cómo se extingue el derecho de usufructo? A ver, se extingue en el momento que esa persona fallece. O sea, por ejemplo, si hay dos cónyuges, el que ha fallecido le deja el usufructo al supérstite, al que sobrevive. Una vez que este segundo cónyuge fallece, se extingue el derecho de usufructo. ¿Y en quién se extingue? Es lo que se llama la extinción de condominio, en favor de los herederos forzosos, que son pues los hijos si concurre con hijos. Entonces, directamente es un derecho que va a ellos. Vale. Bueno, hay más dudas con esto. Por ejemplo, ¿qué ocurre con el derecho de usufructo en caso de que de casado bajo régimen económico de gananciales o de separación de bienes? ¿Aquí hay diferencia o no? ¿O hay que matizarlo en el testamento o en la herencia? No, a ver, es verdad que el régimen matrimonial es importante, porque ahí dividimos el patrimonio en dos, por decir así. Si estamos casados bajo el régimen de gananciales y tenemos una casa, el 50% por derecho propio es del cónyuge que sobrevive y el 50% restante es lo que llevamos al momento de la partición de herencia. Luego ya dentro de ese 50% pues llegará el momento del ajuar doméstico, el usufructo y demás. Y si estamos casados en separación de bienes, con lo cual hay que hacer dos negocios jurídicos cuando estamos casados en gananciales. Liquidamos la sociedad de gananciales, que por eso hacemos este reparto en dos de este patrimonio, y a partir de ahí hacemos el proceso sucesorio. Y, por ejemplo, si la herencia es testada o intestada, ¿ahí hay cambios o podemos nosotros hacer algún cambio? No. A ver, si la herencia es intestada, el cambio es que primero tenemos que formalizar la declaración de herederos para que se nos nombre herederos pues a la mujer y a los hijos, o al marido y a los hijos, a quien corresponda. Pero no hay cambios en cuanto a ese derecho. Y, por ejemplo, otra duda que me salta. Si los cónyuges se han separado, ¿aquí qué pasa con esos derechos sucesorios y en concreto con el usufructo? A ver, es importante que una vez que si la persona ha fallecido y aunque nos hayamos separado no lo recoge el testamento, podemos tener problemas, porque es verdad que el testamento recoge las últimas voluntades del testador, con lo cual sería un derecho que puede reclamar ese cónyuge separado. Y tenemos que estar separados judicialmente, no me sirve una separación de hecho. Vale. Y luego, muy importante, si queremos evitar estos problemas, bueno, pues mi testamento es verdad que se puede cambiar varias veces durante la vida de una persona. Y sobre todo lo que se recomienda es cuando pasan, hechos
lo suficientemente importantes, pues hemos tenido un hijo adicional, o ha fallecido un hijo, o me he separado, o sea, cosas que pueden interferir en esas últimas voluntades en el momento de la partición de herencia. Y, por ejemplo, si eres pareja de hecho, no estás casado, ¿ahí qué pasa con el usufructo? A ver, la pareja de hecho también tiene sus derechos. Es verdad que los territorios forales pues tienen ciertas prebendas que no tiene el Código Civil como norma común. Entonces sí que tienen determinados derechos, sobre todo sobre la cuantía del usufructo. Vale. Y en cuanto al tema de la separación de bienes, como estábamos comentando, aquí no tenemos que liquidar ninguna sociedad, porque teníamos bienes privativos, entonces solamente tendremos que entrar a formar parte, en todo caso, de esa herencia en los bienes que había comunes. Por ejemplo, yo tenía 2 casas, mi marido tenía otras 2 casas, pero la 6ª casa la tenemos en común. Pues para la herencia es lo único que tendríamos que repartir. Mira, Paloma de Madrid nos acaba de escribir, dice: buenos días y gracias por su atención. Dice: desde noviembre del 98 vivo con mi pareja en un piso que adquirimos al 50% estando los 2 divorciados. Él sin hijos y yo con una hija de mi único matrimonio. Ahora tengo también un nieto. Dice: no estamos casados, ni tampoco somos pareja de hecho. Sus padres fallecieron y tiene 5 hermanos, uno con discapacidad mental. Dice: mi pareja comenzó hace año y medio con problemas de memoria. Está con pruebas médicas. En caso de que falleciera, ¿podría heredar su 50% del piso si no hay testamento? ¿O quizás sería necesario dado el largo periodo de convivencia? Y luego habla también del deterioro de la escritura. Dice: él es reacio a ir a notarios y abogados. Dice: gracias por su respuesta. Dice: ¿y qué pasa si yo fallezco antes? Bueno, pues aquí el problema principal es que no son nada legal, no tienen ningún vínculo legal, hay que ser pareja de hecho. Entonces, ahí sí que tenemos ciertos derechos. Ahí. O sea, tienen que registrarse como pareja de hecho. Tienen que registrarse como pareja de hecho. Y luego tenemos que atender a la norma de nuestro territorio foral. Véase Cataluña, País Vasco, Islas Baleares, Aragón, pues tienen en torno a estos aspectos, sí que tienen una regulación propia, vamos a decir así. Pues el tema de la cuarta viudal está regulado en Cataluña y, sin embargo, hay otro porcentaje de usufructo en País Vasco. Pero hay que ser pareja de hecho. Vale. 609 22 47 16, nota de voz. Hola, buenos días. Mira, quería hacerle la siguiente consulta. Tengo una duda. Si en una herencia hay bienes indivisibles, como puede ser una casa, y los herederos no se ponen de acuerdo en qué hacer con ellos, ¿cuáles son las soluciones legales que podemos tener? Gracias. Vale, pues ahí necesariamente nos tendremos que ir a instar una partición de herencia judicial. ¿Cómo lo haría yo? Bueno, ¿en qué no nos ponemos de acuerdo? No nos ponemos de acuerdo en la porción que hemos heredado cada uno, no nos ponemos de acuerdo en el precio que queremos valorar para pagar impuestos o para vender. Bueno, pues ahí siempre se pueden recurrir a tasaciones oficiales, pero si no hay ninguna manera de solucionarlo, necesariamente nos vamos a una partición judicial. Otra cuestión es ¿cuántos bienes tenemos para repartir? Bueno, hablaba de viviendas, pues a lo mejor si hay varias viviendas, uno se puede quedar con una vivienda, otro heredero se puede quedar con otra y luego hacer las compensaciones económicas oportunas. Pero bueno, hay que saber que si nos vamos a una partición de herencia judicial, el contador partidor lo que va a aplicar es lo que diga el testamento, o si es una herencia intestada, lo que diga la ley. Y cuando quieres ahí una valoración, ¿qué llamas? ¿A una tasadora? Por ejemplo, independiente, o dices, oye, voy a decir, por ejemplo, imagínate que es un piso, y dices, oye, vamos a bajar a la inmobiliaria del barrio que nos diga cuántos ha vendido el último aparecido. O sea, ¿qué es? No, a ver, eso es muy usual. Venga, el valor de mercado de la zona, y entonces pues hacemos unas cuantas llamadas a las personas que venden o a una inmobiliaria, pero eso no es una tasación oficial. Nos tenemos que ir a empresas, se me ocurren nombres de muchas conocidas, pero bueno, a un tasador oficial que nos va... Bueno, tiene muchos parámetros para medir y nos va a dar los valores que realmente le corresponden a esa vivienda, por ubicación, por construcción, por mejoras, todo. Muchísimas cosas. Mira, dice, buenos días. Dice, ¿fiscalmente es diferente donar dinero o donar un inmueble?
¿Es diferente dinero que un inmueble cuando donas? A ver, por ejemplo, si hacemos donaciones en metálico, mi recomendación siempre es hacerlo en escritura pública, pero no necesariamente lo tengo que hacer, con lo cual esa podría ser una diferencia. La donación de una vivienda habitual pues tiene prácticamente una exención del 95%, pero es verdad que la plusvalía de una donación de vivienda la tengo que pagar entera, no tiene ninguna bonificación. Entonces, sí es diferente. Primero, por los impuestos que entran en juego. Segundo, por el instrumento que tenemos que utilizar, aunque mi consejo sea siempre el de la escritura pública. También es diferente en cuanto a quién se lo donamos. Se lo dono a un hijo, a un sobrino, a un nieto. ¿Dónde lo dono? Lo dono en Madrid, lo dono en Bilbao, lo dono en Orense. Es que sí, a los casos concretos nos tenemos que remitir en ese sentido. Voy a ir con otra nota de voz. Adelante. Yo quería preguntar si es posible impugnar un testamento si un heredero considera que no ha sido tratado de forma equitativa. Y en este caso, ¿cuáles son las causas más comunes para hacerlo? Gracias. Vale, a ver, no podemos impugnar porque consideremos de manera particular que no he sido tratado justamente. Primero, tenemos que ver si el testamento cumple todos los requisitos formales y es válido. Segundo, si se han respetado las legítimas de los herederos forzosos. Y a partir de ahí, pues como siempre digo, la herencia al final es como un queso. Entonces, tengo que dividir los 3/3, dentro de esos 3/3, qué le corresponde a cada heredero y a partir de ahí a quién se le ha hecho la mejora, a quién se le ha hecho la libre disposición. Si no se cumplen, si se han hecho donaciones inoficiosas, entonces si se da alguno de esos casos que estoy comentando, sí podríamos impugnar el testamento, pero es un tema bastante delicado. ¿Se suelen impugnar los testamentos o esto es de película y luego en la vida real no se impugnan? No, sí se impugnan los testamentos, pero eso hay que estudiarlo con muchísimo detalle, un poco como comentaba esta oyente, porque he sido tratado injustamente, pero bueno, ¿en qué nos basamos? Porque tu padre te dio dinero a ti y no se lo dio al otro heredero, porque a ti te ha dejado solo la legítima y al otro le ha dejado heredero universal de todo lo demás. No, se impugnan, pero si se cumplen requisitos, casos, tasados y sobre todo los números. Al final hay que hacer los números del patrimonio que heredamos y que recibimos. Si entras en este jardín de impugnar, ¿cuánto se puede dilatar el proceso? Pues se puede dilatar años. ¿Años? Sí, porque depende también. Madre ¿Dónde lo mía. estoy impugnando? Lo estoy impugnando en Madrid, lo estoy impugnando en Teruel. Es que, claro, esto son competencias y tenemos que irlo al juzgado del lugar donde tenemos ese testamento, donde están los herederos y depende de la carga de trabajo que tengan y tarda su tiempo. Bueno, y luego, claro, lo que tenemos que tener en cuenta... El que coste también, ¿no? El coste, que yo impugno el testamento y que los contrarios me van a contestar, porque si yo soy favorecido, pues no voy a permitir de primeras que ese testamento se reorganice de otra manera. Entonces sí, podemos pelear durante años. Por eso yo siempre digo que es mejor llegar a un mal acuerdo que a un buen pleito. Hay que ir muy seguro en juzgado y aún así nunca se sabe. Voy con otra nota de voz. Buenos días. Una pregunta para el consultorio de herencias. ¿Cómo afecta la incorporación de bienes en el extranjero a la hora de heredar en España? ¿Y qué impuestos deben de tener en cuenta? O bienes extranjeros para heredar aquí en España. Vale, entiendo que lo que está preguntando es si yo en mi adjudicación de herencia estoy incluyendo bienes, tanto los que estoy heredando en el extranjero como los que estoy heredando en España, ¿cómo me afecta? Bueno, pues el impuesto de sucesiones yo lo voy a tener que redactar y que presentar por todos los bienes que estoy heredando, ya estén fuera o dentro de España. Otra cuestión es cuando yo me lleve ese expediente sucesorio, además tendré que declararle a la Hacienda española, informarle, además de declararle el impuesto, que tengo esos bienes fuera de España, me los tendré que llevar a mi renta, en fin, hay que hacer varias cosas. Y luego ese expediente sucesorio yo me lo tengo que llevar al país destino, por decir así. Si yo estoy heredando en Francia, pues además de haber declarado en España que he heredado bienes de Francia, me tendré que llevar el expediente a Francia y ahí tendré que estudiar el convenio para evitar la doble imposición internacional, con lo cual no pagar más impuestos de lo necesario, sino lo justo. Mira, hablábamos del usufructo y uno de los oyentes pregunta, dice, ¿puede el usufructo ser vitalicio o puede ser el usufructo ser por un tiempo limitado? Sí, el usufructo puede ser vitalicio y temporal. Temporal. Sí, el vitalicio
se extingue, como comentábamos, con el fallecimiento del usufructuario, y entonces se extingue el condominio, sobre todo si hablamos de tema de inmuebles, en las personas, o sea, en los herederos. Temporal, también puede ser temporal. Sobre todo, y además se calcula de maneras distintas. ¿Ah, o sí? sea, sí, un usufructo temporal se O sea, puede... yo no puedo decir, oye, por 15 años. Oye, hasta que mi hijo cumpla 33. Sí, claro, todo eso lo podemos regular en el testamento. Vale. Y luego, ¿qué porcentajes? Pues en un usufructo temporal me puedo ir desde el 2% al 70%, y en un usufructo vitalicio me voy desde un 10% como mínimo hasta un 70%, porque va en función de la edad de la persona usufructuaria, a quien yo le voy a dejar esos Claro, no es lo bienes. mismo si es un chico de 30 años que si es mi mujer que tiene 78. Claro, el 10% o ese 2% lo estamos pensando en las personas mayores. Normalmente, ¿quién hereda el usufructo? Ya. El cónyuge. Y luego lo puedo dejar, ¿en qué está pensado quizás ese usufructo temporal? Pues a lo mejor para bienes muebles. Yo puedo dejar una cuenta bancaria en usufructo por un tiempo. Y el usufructuario además puede recibir los rendimientos de esos bienes. O sea, y eso también lo tienes que contar en el testamento. Si, por ejemplo, es una cuenta bancaria, oye, el rendimiento. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.